cuando entréis a ver este mural os vais a dar cuenta que entráis por una puerta. En realidad el calao tiene tres puertas: la de entrada, puerta del origen; la de la salida, que es la puerta omega, la puerta del final; y luego hay una tercera que es la puerta del ángel, donde he representado un ángel de la guarda que cuando vosotros os acerquéis a la puerta se iluminará y os inundará una luz que os da esa protección del ángel de la guarda, que tiene que ver con la mística y con la magia que a mí me interesa resaltar. Es el lugar donde os podéis fotografiar, debajo del ángel protector. El mural está pintado sobre un soporte de un calao renovado que hemos revestido de hormigón, donde hemos dejado la huella de la propia madera del encofrado para que me sirva a mí como textura a la hora de representar una cuba invertida. Este mural está pintado con una técnica muy novedosa. Yo nunca había trabajado con una pintura tan diluida. En realidad es una aguada al silicato en seco, que penetra en el soporte, que en este caso es hormigón ya seco, pero que hace la misma función que el fresco, porque penetra unos centímetros en la superficie y permanece ahí muy estable. Siempre parece que está fresco. Da esa sensación de estar siempre recién pintado. Luego, respecto a los acabados de la pintura, podéis apreciar dibujos, líneas de arrepentimientos, las marcas de todo el proceso de creación, cómo los arcos primero los hice de una manera y luego me arrepentí y para crear una armonía los construí de otra, pero a mí no me interesa borrar esas marcas del inicio, porque todo el proceso y todas las marcas de la historia de este mural me interesa resaltar, porque creo que es un valor en la pintura el que se vean todos esos trazos del proceso. De esta manera le da ritmo y movimiento. A la izquierda están representados todos los personajes que trabajan en el mundo del vino, tanto en la viña como en la bodega, viñadores, vendimiadores y personas que trabajan en la bodega. También veréis tanto hombres como mujeres. En el lado derecho veréis representados los personajes más importantes de la zona, o sea, los que están al lado de la bodega. Os daréis cuenta como el primer personaje es uno muy conocido en la zona, que está a pocos kilómetros, es Santo Domingo de la Calzada. Tiene sus atributos de santo y también están representados los milagros. En la segunda secuencia tenemos a San Millán de la Cogolla con un manuscrito que tiene delante en un scriptorium que está escribiendo las glosas emilianenses dictado por el Espíritu Santo, que es la paloma representada en su oreja. La tercera viñeta es una de las que a mí me interesa mucho, que es la monja Ende. En realidad la monja Ende, que anduvo por todo Castilla, por eso la he representado en el monasterio de Cañas, que está muy próximo a esta bodega, a 1 kilómetro. Esta abadía cisterciense de Cañas, donde hay monjas ahora actualmente, también pudo estar esta monja iluminadora, o por lo menos por los alrededores, y a mí me interesa resaltar
esa maestra iluminadora que además se la considera a esta monja la primera artista de la historia, la primera artista conocida, con nombre. En este caso yo la he representado iluminando un libro donde aparecen unas letras en japonés. Si os dais cuenta, hay un haiku japonés porque a la bodega le interesa mucho la cultura japonesa y la poesía japonesa, en este caso el haiku y el tanka. Uno de los vinos de la bodega es el tanka. Vais a entender muy bien por qué esta monja está escribiendo en japonés, porque está sufriendo un fenómeno místico, es la xenoglosia. Lo podéis apreciar pintado en el scriptorium, o sea, la mesa donde está escribiendo. En la base de abajo tenéis la palabra xenoglosia, que es ese fenómeno paranormal o místico que sufren ciertas personas cuando están escribiendo en un idioma que no conocen, escribiendo o hablando. Cuarta secuencia es la que representa el monasterio de Santa María la Real de Nájera. En él ya sabéis que hay enterrados muchísimos reyes y por eso yo hice una alusión al Valle de los Reyes de Egipto, porque en realidad el Valle de Nájera, al haber enterrados tantos reyes en este monasterio, a mí me hizo pensar en el Valle de los Reyes de Egipto. Por eso he representado a uno de los reyes que está enterrado allí, el rey Sancho, tiene la indumentaria de un rey de Castilla, y luego también hay un cartucho egipcio donde está escrito en jeroglífico el nombre de Sancho, para hacer referencia a ese Valle de los Reyes. Y ya sabéis que a los artistas nos gusta encriptar cierta simbología para que luego el público la pueda descubrir. El quinto personaje de la zona derecha es Gonzalo de Berceo, el primer poeta español conocido. En realidad hubo poetas anteriores, pero eran anónimos. El primero que firmó era Gonzalo de Berceo, del pueblo Berceo, que está al lado de esta bodega y al lado de San Millán. Lo que me interesa reflejar es que por un lado el hombre siempre está entre dos aguas, el conocimiento y lo sagrado. En el lado del conocimiento he dejado escrito que nos dicen intenta comprender el mundo, disfrútalo, o sea, descúbrelo por ti mismo. Eso es lo que nos habla Platón y Aristóteles, que los veis reflejados en la parte de arriba, que los he representado como dos ángeles. Y en el otro lado hay dos ángeles en una nube que nos están diciendo no intentes comprender el mundo, también disfrútalo. No lo intentes comprender porque la religión siempre nos ha dicho cómo hay que comprenderlo. Ese conflicto está en mí como artista y os lo quiero dejar reflejado a los dos lados de este mural. Al salir encontraréis la puerta patafísica, que tiene una fórmula F22, V 7 minutos, S 12800. Si os dais cuenta, esos son parámetros fotográficos. El F es el diafragma cerrado al máximo, o sea 22. V es la velocidad, en este caso le he puesto 7 minutos. El obturador abierto 7 minutos es una brutalidad. Y luego el S es la sensibilidad ISO, que nos habla de mirar en lugares donde hay poca luz. Resumo: profundidad de campo y nitidez, dedicarle tiempo a observar y por último mirar donde nadie mira. Esa es mi fórmula patafísica para que podáis salir de esta bodega renovados. Continúo enseñándoos el libro de bocetos. Aquí podemos ver los personajes cuando los dibujé por primera vez, que luego han ido mutando a la hora de pintar. Porque una cosa es el boceto, como podemos ver aquí el rey tenía una forma y ahora en el mural tiene otra. Y luego ha ido cambiando. Aquí tenemos también a Gonzalo de Berceo, que primero le pinté de una manera y ahora en el mural está de otra. Luego los personajes que tienen que ver con el mundo de la viña y la elaboración del vino. A San Millán cuando le dibujé por primera vez. Su rostro en detalle, luego las fuentes que he utilizado de manuscritos iluminados. Este dibujo, que es el primer boceto, no se ha hablado de él cuando se estaba explicando el mural. En realidad este es el boceto de Baco, está en el centro del mural. Os lo enseño cómo Baco está representado aquí sentado y un personaje le está extrayendo
el vino, la esencia. Se titula La extracción del vino. Es una recreación de la extracción de la piedra de la locura del Bosco. Ya veis aquí el personaje que tiene el embudo en la cabeza, cómo es el que está extrayendo la esencia de la cabeza del personaje que estaba un poco loco en el cuadro del Bosco, y en este caso es Baco, ¿no? Le he representado como el dios del vino con unas hojas de parra en la cabeza y unas viñas. En realidad luego está la religión que está brindando con el vino, y está la cultura que tiene unas copas de vino sobre una mesa y un libro para también criticar la cultura como hacía el propio Bosco. Y entonces, como veis en el boceto, ciencia en la extracción del vino, religión y cultura. Aquí he utilizado una palabra en euskera, ya veis que he puesto cultura con K para hablar de las diferentes lenguas. Y ya por último, también quiero deciros la ayuda que he tenido de mi padre, que es también pintor, que vino los primeros días, que son los más duros, cuando empiezas con un mural en blanco. Una ayuda es fundamental, y en este caso, en todos los murales que he hecho hasta ahora, ha venido mi padre a ayudarme, como cuando yo le ayudaba cuando él pintaba en casa. En esta secuencia que se está sacando, he colaborado yo en la capilla florentina, he colaborado con el pintor Alberto Palomera, yo, su padre, Jacinto Palomera, que también he pintado motivos en esa capilla. Estuve 4 días ayudándole. Y en la parte izquierda de esa capilla estuve pintando yo los motivos que hay de la historia del vino. Para acabar, me gustaría que os quedarais con esta frase de Aristóteles, que he pintado en el final de la bodega, a la derecha de la puerta de salida, debajo de los ángeles del conocimiento. Uno de ellos es Aristóteles y el otro es Platón. Pues Aristóteles nos dijo que la finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no copiar su apariencia. Fijaros bien lo que dijo Aristóteles, que detrás de la apariencia de las cosas, de lo que vemos, hay siempre algo más. Entonces Aristóteles nos está dando unas pistas para que no nos quedemos solo con la fachada, que rasquemos un poco tras el velo, porque siempre vamos a encontrar detrás de eso algo interesante. A mí, como artista, para mí esa frase es un mantra. La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no copiar su apariencia. Con eso ya os digo todo. Yo creo que si aplicamos esta frase de Aristóteles, vamos a ir por la vida disfrutando mucho más de todo, y sobre todo del arte.